futbolista se encuentra con dos grandísimos impactos. Uno cuando entra al fútbol y el segundo gran impacto es cuando tiene que abandonar todo eso siendo muy, muy joven. Creo que tendemos a subestimar al futbolista. Cuando deja de jugar al fútbol entendemos que no está lo suficientemente dotado para comenzar una actividad, para reinventarse, como se dice habitualmente. Sin embargo, el fútbol enseña mucho. Ahora, es verdad que a los 30 y tantos años, a los 30 y pocos años, más allá de los 35, si uno tiene muchísima suerte, pues tiene que descubrir un mundo para el que no tiene respuesta psicológica. O sea, cuando uno es profesional al máximo nivel durante mucho tiempo, ni siquiera sabe sacar una tarjeta de embarque, porque siempre hay alguien que te la saca por ti, y siempre hay alguien que te hace el trámite por ti en el hotel, y siempre hay alguien que hasta te elige la ropa con la que te tienes que vestir. Bueno, lógicamente cuando termina la carrera uno está armado económicamente si juega a un determinado nivel, sobre todo en estos momentos, pero hay que desafiar una nueva realidad. Mira, nosotros en cuanto a jugadores, como Jorge ha hablado, estamos con una protección casi de cristal, donde somos tratados naturalmente con mucho cariño. No tenemos que hacer absolutamente nada, a no ser la concentración en lo que hacemos en el entrenamiento y en los partidos, pero llega un momento en que ese cristal se rompe. Y ahí tenemos algo que no estamos preparados, que es un mundo muy competitivo fuera del mundo del fútbol. Y ahí sí, tenemos que ir buscar conocimiento, preparación para una segunda fase de nuestra vida. Yo particularmente he tenido un año para prepararme, porque estaba en un club que se preocupaba con eso. Y durante un año me preparé porque sabía que iba a terminar. Y al medio de ese año me inscribí en la facultad, he ido a la universidad. 20 años después volví a la universidad porque sentía yo necesidad, pero ha sido una decisión mía. O sea, no es algo organizado. La universidad ha sido una preparación que yo pienso que ha sido muy, muy importante para mí. Creo que es una gran contradicción, porque estamos hablando de un problema que es inevitable, que es cómo vas a poder comprobar que un futbolista va a retirarse. Y he visto que hay jugadores que necesitan en el último año de su carrera un poquito la ayuda para darle el estímulo de qué otra pasión puede haber en su vida. Yo he visto muchísimos jugadores, especialmente en la liga inglesa, que el día que se retira, una parte de ellos muere. Y eso es muy triste, pero muy peligroso. Y es a nivel de institución, donde, por ejemplo, la AFE en España, lo que es la PFA en el Reino Unido, está haciendo un gran trabajo de intentar darle al jugador, cuando ya pasa los 30 años, la oportunidad de probar cosas. Pueden ser estudios, pueden ser una carrera en otros ámbitos, pero humanamente es un ciclo. Cuando todos nos retiramos es un problema. Cuando pasa a los 65 años es natural. Cuando pasa a los 30 años puede ser una catástrofe.